A continuación, vamos a desarrollar la tercera corriente de teorías de la comunicación propuesta en el capítulo 3, el culturalismo. El culturalismo surge en los años 60 en un contexto histórico, político, social, económico muy convulsionado a nivel mundial. Asistimos a una época de dictaduras militares en Latinoamérica, el inicio de las dictaduras militares de Latinoamérica, a la guerra de Vietnam, desarrollada y llevada adelante por Estados Unidos, lo cual empieza a generar diversos movimientos pacifistas en protesta precisamente de esta política bélica y de intervencionismo. Uno de estos movimientos es el hipismo, que no solo va a tener un impacto a nivel cultural, sino va a estar también representado en ciertos espacios de liberación femenina, de revolución sexual, un protagonismo muy importante de los jóvenes. El estrellato, podríamos decir, del rock como expresión y manifestación en contra de lo impuesto y del statu quo, que va a desencadenar y va a terminar, está relacionado esto con ciertos movimientos de protesta, como fue el Mayo francés en 1968, protagonizado por estudiantes universitarios, jóvenes universitarios y trabajadores, que en Argentina va a tener su correlato con el Cordobazo en 1969. Este contexto de quiebres, de rupturas en el campo de lo social, va a tener también un impacto y una correlación en el campo de lo teórico. Los quiebres teóricos, los quiebres en las formas de entender y de analizar y de pensar las categorías para poder reflexionar sobre los fenómenos que nos circundan, responden siempre a cambios en el contexto, cambios en las matrices de pensamiento, podríamos decir. Nosotros dijimos que las primeras dos teorías, la teoría funcionalista y la teoría crítica, tienen una visión asimétrica de la comunicación, tienen una forma de entender estos procesos en donde el poder, podríamos decir, y la parte activa está puesta en el emisor y el receptor o los públicos van a ser sujetos pasivos. Las teorías llamadas culturalistas van a romper con esta forma de entender al receptor como una entidad pasiva y van a poner en el centro y en el foco del análisis la capacidad activa de procesar y de construir sentido que tienen los públicos precisamente. Piensan desde una metodología transdisciplinar, van a analizar estos fenómenos poniendo en el centro el concepto de cultura, entendiendo que nosotros, los seres humanos, nos comunicamos siempre en un contexto, y este contexto es un contexto cultural, y que los procesos comunicacionales se entienden en este contexto precisamente. No es lo mismo comunicarse en Argentina en la década del 70 que analizar una conversación en Estados Unidos en el año 2000. Estos contextos van a modificar los códigos que se van a utilizar para poder comprenderse. Proponen entonces un modelo, como dijimos, transdisciplinar, en el cual van a tomar aportes de distintas disciplinas para poder analizar estas situaciones comunicacionales. Y proponen un modelo circular de comunicación. Los aportes de la Escuela de Palo Alto, fundada en 1962 en California, Estados Unidos, van a estar centrados en la idea de interacción. Van a entender la interacción como la relación entre los individuos dependiendo siempre del contexto. Y esto influye de manera directa en cómo las personas se comportan, se comunican y cómo reaccionan. Una de las premisas clásicas de esta escuela es la idea de que no se puede no comunicar. Los sujetos, por el solo hecho de estar en presencia de otro sujeto, están comunicando aunque no emitan ninguna palabra, ningún signo lingüístico. Con las acciones, con las miradas, con los gestos, también estamos comunicando. Y es imposible entonces, como dice la premisa, no comunicar. Para poder realizar sus estudios van a trabajar con las disciplinas de la sociología, la lingüística, la antropología, la psicología, entre otras. En 1964, Richard Hogarth va a fundar en Birmingham, Inglaterra,
el Centro de Estudios Culturales Contemporáneos. Se trata de una institución clave que es fundadora de los llamados Cultural Studies o estudios culturales, que van a empezar a pensar por primera vez en la comunicación y en los procesos de comunicación desde otra perspectiva distinta a la teoría crítica y distinta a lo propuesto por las teorías funcionalistas. Va a estar centrado en el estudio de 4 factores. Van a hacer una revisión crítica de la resistencia que oponen las clases trabajadoras u obreras en Inglaterra ante la influencia de los medios. Van a pensar entonces, como segundo factor, la cultura como una categoría clave para poder entender y llevar adelante la investigación social. En tercer lugar, van a analizar la historia desde el punto de vista de las clases subalternas y no de las clases dominantes. Y en cuarto lugar, van a plantear la existencia de una tensión permanente entre las culturas denominadas altas y las culturas denominadas bajas. Entre sus intelectuales referentes encontramos, como dijimos, a Richard Hogarth, a Stuart Hall, Raymond Williams, Edward Thompson, entre otros. Dijimos que la metodología también va a ser transdisciplinar en este caso. Se van a servir entonces de los aportes de la sociología, la antropología, la psicología, la política, la economía y la comunicación, entre otras, para poder acercarse a una explicación y a un análisis de las situaciones comunicacionales que se estaban dando en la sociedad inglesa en ese momento. Están fuertemente influidos por el marxismo, razón por la cual van a empezar a trasladar algunos conceptos y algunas formas de entender la distribución de poder al interior de la sociedad desde el marxismo.